Muy buenas tardes, muchachos. Nos encontramos el día de hoy, sábado 13 de febrero del año 2021, en nuestra cuarta y última sesión sincrónica por medio de la plataforma virtual Meet, dentro de la guía de aprendizaje que se denomina Introducción al Derecho Penal. Eh, dicha clase de hoy ya fue abordada eh, previamente de manera presencial, eh, en las instalaciones de CENS, pero teniendo en cuenta que pues hay algunos estudiantes que pues no han podido asistir por razones de pandemia o por motivos personales y que la institución aún se encuentra en la modalidad de alternancia, es decir, integrando lo que es la presencialidad y la virtualidad con el fin de pues llegar a todos los estudiantes que hacen parte pues de nuestra guía de aprendizaje y que pues estos puedan obtener el conocimiento y aún más realizar las actividades para la valoración, eh, para la nota, ¿cierto? Ustedes saben que pues mi proceder en cuanto a eso de las notas no es lo más importante, pero siempre hay que tomar una valoración numérica para poder presentar su proceso, ¿cierto? Cómo se ha ido llevando el mismo, eh, dentro de esta guía de aprendizaje. Entonces, yo los conmino, los invito a que aquellos estudiantes que aún deben alguna actividad en la plataforma Q10 de nuestra querida institución y aún no la ha realizado, pues lo haga. ¿Cuál es el plazo? El plazo establecido para las actividades, es decir, taller número uno, número 2, número 3, el foro y el examen es para el día de mañana. Entonces, yo los invito a ello con el fin de que, pues, muy a pesar de que ustedes han sido un grupo muy bueno en cuanto a la asistencia, eh, a las clases presenciales y también a las clases virtuales, no está de más que, que se preocupen un poquito por su rendimiento en cuanto a la valoración. Dicho esto, muchachos, nos encontramos pues en la última clase, eh, que nos reúne y que pues ya al día de hoy culminamos nuestra guía de aprendizaje. Ya el día de hoy eh, se darán los últimos temas a tratar y para su Sí, ya próxima yo me enteré. guía de aprendizaje, hoy la información que pues le dieron a ustedes es que será criminología. Entonces, eh, supongo que el próximo sábado ustedes tendrán que esperar al mensaje de la institución para confirmar dicha información en cuanto a horario, si de pronto es a las 7 o de pronto es a las 10. Entonces, esperar la información y eh, asistir a la próxima guía de aprendizaje. Bueno, el tema que vamos a tratar el día de hoy, muchachos, es uno, uno de los temas más importantes dentro de esta guía de aprendizaje, ¿cierto? Dentro de esta guía de aprendizaje. Vamos a hablar sobre las consecuencias jurídicas de la conducta punible. Entonces vamos a hablar sobre eh, esa finalidad, ¿cierto? Esa consecuencia, el resultado, podemos decir también el proceder del Estado con miras a castigar eh, el quehacer delictivo o el quehacer desviado pues de una persona que es considerada delincuente. O hablando más técnicamente, el castigo
que se le impondrá al sujeto activo de la conducta punible. Entonces, hoy vamos a hablar de las penas, sus clases y sus efectos. ¿Listo? Ustedes recuerdan que nosotros ya habíamos hablado de la estructura de la norma. Nosotros habíamos establecido una estructura de la norma y habíamos dicho que la norma tenía como estructura, ¿cierto? Eh, dos formas integrantes o dos modalidades integrantes. ¿Cuáles son esas dos modalidades integrantes? A ver, ¿quién me puede decir? ¿Quién me dice, muchachos? Estaba compuesto por un supuesto de hecho y una consecuencia jurídica. ¿Listo? El primero hace referencia a la conducta desplegada por el agente, es decir, el verbo rector, ¿cierto? Que se encuentra descrito en dónde? En el tipo penal. A partir del tipo penal, nosotros vamos a determinar cuál será el quehacer desviado, la conducta o el verbo rector que va a desplegar el agente y que ese quehacer se va a denominar o se denomina supuesto de hecho. La otra composición de la norma, en este caso la norma penal, será la consecuencia jurídica. La consecuencia jurídica será el castigo a imponer teniendo en cuenta o en concordancia con la conducta que despliega la gente. Entonces, ejemplo, artículo 103 del Código Penal. El que matare a otro incurrirá en prisión de 13 a 25 años. La expresión el que matare a otro es el supuesto de hecho, ¿cierto? ¿Qué se castiga allí? La muerte de una persona a causa de un proceder injustificado de otro. Pero si nosotros dejamos esa norma sin la consecuencia jurídica, es decir, el castigo de imponer a esa persona que mata a otra, el que matare a otro incurrirá en prisión de 13 a 25 años. Allí faltaría algo. ¿Cuál es la consecuencia jurídica? Simplemente la parte que establece en prisión de 13 a 25 años. Es decir, la persona que mate a otro incurrirá en la consecuencia jurídica de prisión de 13 a 25 años. ¿Qué vamos a establecer acá, muchachos? ¿Qué clases de penas hay aquí en Colombia? ¿Qué efectos trae? ¿Qué es la pena? ¿Cierto? Entonces, los invito a que presten mucha atención a esto y además espero amplia participación por parte de ustedes. Bueno, ya esta partecita, muchachos, ya la habíamos estudiado. Esto de los fines de la pena. Los fines de la pena explica o hace entrever qué busca el Estado, qué busca eh, el orden establecido, ¿cierto? El orden estatal establecido con la imposición de una pena. ¿Qué es lo que busca? Primero, separar al delincuente de la sociedad. Lo primero que busca eh, el Estado es desligar, ¿cierto? A esa persona que tiene una conducta totalmente, vamos a decirlo, desviada o que es reprochable para la sociedad, lo primero
que establece nuestro código es separarla de las demás personas, de la sociedad. ¿Listo? ¿Con qué fin? Primero, de que esta persona no incurra en otros delitos. Segundo, que esta persona, ¿cierto? O que cese ese proceder desviado para con la víctima. Ese es uno de los fines de la pena. Habíamos hablado anteriormente de los fines del derecho penal. ¿Tiene algo que ver o tiene alguna concordancia con esto? Segundo, muchachos, prevención general. Tiene concordancia también con la separación del delincuente de la sociedad. Pero esa prevención general también hay que verla desde otro punto de vista. Primero, obviamente, separar al delincuente de la sociedad conlleva también una prevención general, puesto que separar a ese delincuente conlleva a prevenir que ese mismo cometa otros delitos. Pero también veamos a la pena o uno de los fines de la pena como la prevención general, en que el Estado a través de la promulgación de leyes de tipos penales eh, va a tener un amedrentamiento o va a tener una forma de decirle al ciudadano, hombre, si tú matas, te verás abocado a una sanción de tantos años a tantos años. Es decir, darle una presión psicológica al ser humano para que, teniendo en cuenta el conocimiento, ¿cierto? Los diferentes medios de comunicación, la educación, ¿cierto? Estos tengan como referencia esa norma y pues no incurran en ello. Así, de esa manera, lo veo yo, muchachos. Ahora, otro de los fines de la pena, y creo que sería uno de los más importantes aquí en Colombia y que poco se da, ¿cierto? Porque aquí en Colombia lo que hace el Estado a través de sus órganos estatales es construir más y más cárceles, ¿cierto? Lo ideal sería darle un poquito de mayor importancia a esa función o a ese fin resocializador de la pena. Es decir, ver a la pena eh, no solamente como la imposición de una pena de prisión y crear más cárceles y eso, ¿no? Sí, la persona puede ir a prisión y allá en la cárcel darle eh, unos cuidados psicológicos, ¿cierto? Ellos estudian, eso es cierto, pero no es lo mismo, ¿cierto? Estudiar en un ambiente tan pesado como en las cárceles que hay aquí en Colombia, a de pronto eh, dar una educación de calidad a estas personas que pues cometen delitos. Una persona estudiada, les aseguro, una persona con una buena educación, les aseguro que, que no va a incurrir en estos delitos o que no va a volver, se resocializa y no va a volver a incurrir en estos delitos. Entonces, vemos que esos son los fines de la pena aquí en Colombia y que aquí en líneas generales a lo que apunta el Estado a través de su política criminal, que también va a ser un tema de su clase de criminología, porque allá van a ver un poquito de lo que es la política criminal, de lo que es la política criminal, las diferentes estrategias que tiene el Estado para acabar el crimen o para mitigarlo. Entonces, aquí en Colombia, la principal estrategia que tiene el Estado es cárceles, cárceles, cárceles. Creo que deben apuntarle un poco más a la función resocializadora y de esa forma, pues, creo que llegaremos un poquito más lejos. Bueno, muchachos, la pena, la pena tiene unas características.
¿cierto? Es decir, la pena como tal va a tener unas circunstancias que pues la van a hacer eh, y vamos a decirlo, va a tener unas características que va a encaminar a propender porque nosotros establezcamos claramente lo que es la pena. Primero, la pena es judicial. La pena es judicial. ¿Por qué la pena es judicial? Primero, ustedes recuerdan que nosotros habíamos establecido o hemos hablado sobre, sobre las tres ramas del poder público. ¿Quién me recuerda cuáles son las tres ramas del poder público? A ver, Mario, ¿qué me dices? Disculpe, profesor. Recuérdame cuáles son las tres ramas del poder público. La rama La rama legislativa, legislativa, la ejecutiva y cuál otra? Y la la judicial. judicial. ¿Listo? Muchas gracias, Mario. Entonces, veámoslo de este punto de vista. La encargada de, de crear las leyes es la rama legislativa, ¿cierto? Es decir, que la que va a crear, vamos a decirlo así, las reglas de juego va a ser la rama legislativa, va a establecer cuáles son los tipos penales y cuál va a ser la consecuencia jurídica. Pero ¿por qué la pena debe ser judicial? Porque la pena no la va a imponer ni la rama ejecutiva ni la rama legislativa. La rama judicial será la encargada de imponer esa sanción o la consecuencia jurídica. Si la rama legislativa es la encargada de crear la norma, recordemos que la rama judicial es la encargada de administrar justicia. Entonces, una de las características de la pena es ser judicial, puesto que solamente la rama judicial, la administración de justicia en cabeza de los jueces de la República, son los encargados de imponer una sanción previa investigación hecha por los órganos encargados para ello. ¿Listo? Es decir, serán solo los jueces de la República quienes tendrán la capacidad, la facultad y competencia para poder emitir una sentencia condenatoria o absolutoria para con una persona que fue o que ha sido investigada por una conducta punible. Si se logra llegar a una verdad más allá de toda duda, se impondrá una sentencia condenatoria. ¿Quién la impone? Un juez de la República. En caso dado, llega a existir alguna duda con respecto a la comisión de ese delito, el juez de la República al juez de la República le será imposible expedir una sentencia condenatoria y por el contrario, deberá emitir una sentencia absolutoria. Por eso es judicial, muchachos, porque los jueces de la República serán los encargados de imponer las consecuencias jurídicas. Debe ser proporcional, puesto que el hecho o la conducta punible o la conducta desplegada por el agente o por el sujeto activo de la conducta debe ser paralela o debe ser proporcionada a la sanción. Es decir, no va a ser lo mismo, muchachos, la sanción a imponer a una persona que cometa, por ejemplo, un delito de omisión de socorro, ¿cierto? O de pronto un delito de fraude mediante cheque, a la sanción que será impuesta a una persona que cometa, por ejemplo, un delito de extorsión, un delito de homicidio o un delito de, vamos a decirlo, de delitos sexuales con menores de edad, ¿cierto? Hay delitos que tienen un carácter más gravoso o una gravedad un poco más alta. Entonces, dependiendo de la gravedad de la conducta, pues la sanción será proporcional a ella.
Es decir, a mayor gravedad, pues mayor será la sanción o la consecuencia jurídica. También debe existir igualdad en la imposición de la pena. Es decir, no porque una persona sea negra, sea blanca, sea gorda, sea flaca, sea alta, sea bajita, sea católica, sea mestiza, sea, eh, será acreedora de una sanción más alta por su condición de ser blanco, negro o lo que usted quiera. Entonces, la pena a imponer, dependiendo de la conducta, debe dársele a cada una de las personas un tratamiento igual. Debe ser humana. La pena debe ser humana. Es decir, muy a pesar de que la persona haya cometido la conducta más reprochable, eh, se debe respetar la dignidad humana de las personas. Estamos en un estado social de derecho y por ende hay unas circunstancias que deben ser respetadas, ¿cierto? No se debe someter a una persona a tratos crueles y como estamos en Colombia, no hay lugar a la pena de muerte. Y debe ser determinada y razonable, puesto que al momento de ser emitida una sentencia condenatoria, pues el juez de la República a ti debe decirte exactamente cuál va a ser la sanción que tú vas a pagar como consecuencia de tu quehacer desviado. No debe decirte, como por ejemplo, les doy un ejemplo, no debe decirte que la pena va de 15 a 20 años dependiendo de tu conducta, ¿no? Entonces debe decirte, por ejemplo, que tú vas a pagar 15 años, ¿cierto? A partir de este momento. Debe ser claro, debe ser determinada la sanción a imponer. Y por último, debe ser individual, es decir, que muy a pesar de que a una persona, em, que una persona sea juzgada en coautoría, recuerden que ya habíamos hablado de eso, o en un delito de concierto para delinquir, cada una de las personas va a tener eh, unas características individuales, ¿cierto? O unas situaciones jurídicas totalmente distintas a la otra. Puede que una tenga antecedentes penales, puede que la otra no. Puede que uno sea padre cabeza de familia, puede que el otro no. Listo, entonces, dependiendo de las situaciones jurídicas de cada una de las personas, se le va a imponer una pena individual. Es decir, que si de pronto hay una investigación eh, de X y Y, porque es una conducta realizada por X y Y, se le va a imponer a ambos 15 años. No, así no funciona. Dependiendo de la situación, pues será impuesta la sanción. Claro eso, muchachos, ¿hay alguna duda con respecto a lo dicho anteriormente? ¿O algún aporte? Oh, claro. Listo. Entonces, vamos a seguir adelante y vamos a explicar o a dar un concepto de lo que es pena. ¿Qué es pena, muchachos? Es aquella consecuencia o sanción a la violación del supuesto derecho correspondiente a la sanción en el tipo penal. Entonces, ya les había explicado que en anteriores clases habíamos hablado de una estructura de la norma, ¿cierto? Y que no solamente en el derecho penal pues encontramos esa estructura, pero como el derecho penal es un derecho punitivo, ¿cierto? Acá se ve mucho más reflejado esa estructura, ¿cierto? ¿Cuál es esa estructura? Supuesto de hecho y consecuencia jurídica. Entonces, la pena es la consecuencia o sanción a la violación del supuesto de hecho. Sencillo, muchachos. Eso es la pena. En Colombia encontramos como penas imponibles dos clases, ¿cierto? Penas principales y penas sustitutivas.
muchachos, las penas principales, ¿dónde las vamos a encontrar? Las penas principales las vamos a encontrar en el mismo tipo penal. Esas van a ser las penas principales. Eh, la principal pena, bueno, valga la redundancia principal, es la pena de prisión. ¿Listo? ¿Qué es la pena de prisión? Es simplemente alejar al ciudadano, alejar al individuo, a la gente de la sociedad, resguardándolo en un centro carcelario, ¿cierto? Eso es la pena de prisión. La pena de prisión acá en Colombia tendrá una duración máxima de 50 años, excepto en los casos de concurso. El cumplimiento o su cumplimiento, así como los beneficios penitenciarios, dependerán de la reducción que haga el agente, de la reducción de condena que haga el agente en el tiempo que dure en la cárcel. ¿Esto qué pretende, muchachos? ¿O a qué se refiere? A que el ciudadano, el individuo, el investigado, el condenado, el procesado, como quieran llamarle, en, en la estancia, en el centro carcelario, tiene unos derechos. ¿Qué derecho? A redimir condena. ¿Qué es la redención de condena? La redención de pena. Simplemente es la oportunidad que tiene el procesado, el condenado en este caso, de, eh, a partir de estudio y trabajo dentro de la cárcel, reducir su condena. Es decir, eh, a mayor tiempo de estudio y trabajo, la condena será rebajada. ¿Listo? Es decir, por ejemplo, por cada 2 días de trabajo te dan un día de reducción. A eso se refiere eh, lo que es la reducción de la condena. La detención preventiva no se reputa como pena. ¿Listo? Porque simplemente es preventiva. ¿Qué diferencia hay entre prisión preventiva y detención preventiva? La prisión existe o se da o se configura solamente posterior a una sentencia condenatoria. Lo que sea o cualquier detención o cualquier retención o cualquier medida de aseguramiento anterior a una sentencia condenatoria se determinará o se denominará detención preventiva. ¿Listo? Eso hay que tenerlo muy claro. La prisión solamente se configurará al momento de la expedición de una sentencia condenatoria. Hay otra clase de pena principal que se conoce como multa. La multa es simplemente una sanción que es de categoría principal y que consiste en la imposición de una carga pecuniaria al responsable del delito, es decir, como decimos popularmente, dinero, money, cash, ¿cierto? Eso es la multa. Es decir, como sanción se le impondrá a la gente el pago de una multa, el pago de un dinero que se expresará en salarios mínimos legales mensuales vigentes. ¿A quién se le va a pagar? Al Consejo Superior de la Judicatura, que supuestamente es con fines de darle recursos a la justicia. ¿Listo? Hay otras formas, otras clases eh, de sanciones, ¿cierto? De pena. Encontramos varias, pero vamos a repasar de pronto las más utilizadas. Primero encontramos la inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas. Es decir, que si yo cometo un delito, muchachos, y soy condenado, es decir, se expide en mi contra una sentencia condenatoria, yo no voy a poder ejercer mis derechos civiles,
ni tampoco ejercer funciones públicas. Entonces no voy a poder contratar con el Estado, no voy a poder ejercer un contrato con el Estado, tampoco voy a poder ejercer mi derecho al voto, ni tampoco me voy a poder postular como candidato a algún cargo público. Entonces, esa inhabilitación también será considerada como una pena y en la duración de esa sanción será directamente proporcional a la pena de prisión impuesta. ¿Ves? Si soy condenado a pena de prisión, por ese mismo lapso de tiempo estaré inhabilitado para ejercer derechos y funciones públicas. ¿Claro eso, muchachos? Bueno, entonces, como ya hemos hablado de de las penas principales, vamos a hablar ahora de lo que son las penas sustitutivas. La primera que encontramos es la prisión domiciliaria. ¿Cuál es la pena principal de la prisión domiciliaria? La prisión en centro carcelario, ¿cierto? Es decir, eh, será el cambio, ¿cierto? Del pago de la condena del centro carcelario a el pago de la condena a, en el domicilio o residencia de la gente o del sujeto activo de la conducta punible. Hay que tener en cuenta que en ambas figuras jurídicas el agente se encuentra privado de la libertad. No puede moverse o salir del ámbito, ¿cierto? Del ámbito eh, que ejerza ese domicilio. Es decir, muchachos, que una persona que se encuentra en prisión domiciliaria no va a poder salir a la tienda a comprar ni un pan, no va a poder ir a una discoteca a bailar, no va a poder ni siquiera ir a trabajar, ya que para que esa persona pueda salir a trabajar y a estudiar debe mediar un permiso especial otorgado por un juez de la República. Entonces, simplemente es pasar de la cárcel a la casa. Pero aún así, aunque sea un poco más fácil, un poco mejor, porque no es lo mismo, ¿cierto?, estar en la casa que estar en la cárcel, esa persona no podrá salir de su casa a hacer su vida normal. Entonces, hay, hay algo que quiero que tengan claro. ¿Qué diferencia hay entre detención preventiva, ¿cierto? Detención preventiva en centro carcelario y prisión domiciliaria, ¿cierto? Ya lo habíamos explicado. Yo quiero que alguien me diga ya, yo habiendo explicado eso anteriormente, quiero que alguien me explique qué diferencia puede haber entre detención domiciliaria y prisión domiciliaria. ¿Qué me dice Ana, María, Luz, Alba? A ver, Mario, Dígame, profe. ¿qué diferencia crees tú que existe? Ya yo di un concepto anterior sobre esto. ¿Qué diferencia crees tú que existe entre la detención domiciliaria y la prisión domiciliaria? La prisión domiciliaria es en la casa, profesor. Sí, Es una de las diferencias. ambas son en la casa. La Sí, detención sí, claro, domiciliaria y por la prisión supuesto. domiciliaria son en la casa. Entonces, la diferencia radica simplemente en que la detención domiciliaria solo irá hasta el momento en que se emita una sentencia condenatoria. Posterior a la sentencia condenatoria, ya no será una detención, porque la detención carcelaria o la detención en centro carcelario es posterior a una solicitud de medida de aseguramiento que hace la fiscalía y que el juez avala.
Listo, a partir de ese momento hay una detención preventiva en centro carcelario. La prisión domiciliaria, efectivamente, y es la figura jurídica que solo se conocerá de esa manera a partir del momento en que esté en firme una sentencia condenatoria. Mientras que esa sentencia no esté en firme, solamente podremos hablar de detención preventiva en centro carcelario. Perdón, en domiciliario. Estamos hablando de domiciliario, ¿cierto? Y eh, prisión domiciliaria, ¿cierto? También será en la casa, pero será posterior a la sentencia judicial. Bueno, además de existir, muchachos, eh, penas principales y sustitutivas, también vamos a encontrar penas accesorias. Y eso va a depender de cada caso en concreto. Les voy a dar un ejemplo claro para no de pronto quedarnos en esto, porque todavía falta por trasegar varios temas y vamos a mostrar otras diapositivas que les preparé. Eh, las penas accesorias depende del caso en concreto. Entonces, ya no será una pena principal o sustitutiva. Como ejemplo, les doy la orden que emite el juez para que una persona, por ejemplo, que se encuentre en prisión domiciliaria y que posterior solicita un permiso para trabajar, no pueda hacerlo en ámbitos, dependiendo si en el caso de que una persona sea condenada por delitos sexuales con menores, que esta persona no pueda trabajar en ambientes donde hayan niños. Esto es una prohibición para el quehacer de esa persona. O como también la restricción que tiene o que se impone para acercarse a la persona que es objeto de delito de violencia intrafamiliar. ¿Listo? Eso como ejemplo. Entonces, vemos que hay unos mecanismos sustitutivos de la pena privativa de la libertad. La pena de prisión se suspenderá por un periodo de 2 a 5 años de oficio a petición del interesado. Entonces, esa ejecución de la pena privativa de la libertad procederá en los siguientes momentos que vamos a explicar ahorita. Primero, la libertad condicional. ¿Qué es la libertad condicional? Hay que aclarar, es un derecho, no es ningún subrogado. Entonces, ¿qué indica esto de la libertad condicional? Que una persona podrá condicionalmente, ¿cierto?, dejar de pagar la condena en la cárcel para entrar a una libertad con algunas condiciones. Es decir, va a salir libre, pero deben cumplirse unos requisitos y obviamente eh, hay unas condiciones como por ejemplo el buen proceder y el buen comportamiento de esta persona en la calle. ¿Cierto? Una persona que se encuentra en libertad condicional, obviamente, si llega a incurrir en cualquier delito, pues se le va a revocar esa libertad condicional. ¿Cuáles son estos requisitos para que proceda la libertad condicional? Primero, que se haya cumplido las 3/5 partes de esa condena. ¿Listo? Entonces, si de pronto me condenaron a 5 años, ¿cierto? Entonces yo debo cumplir las 3/5 partes de esa condena. Hay que hacer una operación matemática para poder saber cuáles son las 3/5 partes de la condena. Segundo, esa persona en la cárcel, ¿cierto? Debe tener un adecuado desempeño y un comportamiento bueno en el establecimiento carcelario. Es decir, que una persona que sea violenta,
que tenga riñas en la cárcel, que le encuentren celulares, que le encuentren droga, no va a poder acceder a este beneficio de la libertad condicional. Segundo, esa persona no puede ser un aislado social, ¿cierto? Esa persona no puede ser, o ese delincuente no puede ser una persona solitaria, ¿cierto? Porque la idea de la libertad condicional es que pues tenga un arraigo familiar y que éste logre resocializarse. A ver, este tema también es muy importante. Entonces. Eh, Ustedes saben que ya hablamos de las penas principales y las sustitutivas. Hablamos de las accesorias y también sabemos que en el evento de que sea necesario también podemos ser o acreditar o la fiscalía puede solicitar una medida de aseguramiento. La medida de seguridad es diferente. La medida de seguridad solamente se puede imponer. Muchachos, ¿me escuchan? Sí, profesor, se le escucha claro. Lo que pasa es que Sí, sí, claro, claro, profesor. Se me dice escucha Alba que no me claro. escucha. Entonces, Alba, te conmino a que revises tu conexión de internet, puesto que no es acá el, el, el mío, ¿cierto? No es el mío. Entonces, eh, las medidas de seguridad se imponen única y exclusivamente a las personas que son inimputables. Es decir, que una persona que tenga algún trastorno mental o psicológico y que a partir de esa conducta que despliega la gente que se encuentra en condición de inimputabilidad, no le es posible o no es posible acaecer a favor de él o imponerle a él la carga de someterse a una pena de prisión o una pena de multa, puesto que esta persona no estaba en condiciones mentales para conocer lo que hacía. Entonces esa persona que tiene la calidad de inimputable o que es incapaz de conocer sus acciones, será objeto de una medida de seguridad. ¿Qué es una medida de seguridad? ¿O cuáles son las medidas de seguridad imponibles? Primero, la internación en establecimiento psiquiátrico o clínica adecuada. Entonces, si una persona se encuentra trastornado mentalmente, pues lo más ideal sería que se le diera un tratamiento específico para su enfermedad, ¿cierto? Luego de eso, podemos decir que esa internación también puede ser en una casa de estudio o trabajo. Podría ser también esa, dependiendo de la situación. O podría ser también, dependiendo del caso en concreto, una libertad vigilada. Pero lo que yo quiero que comprendan es que lo que se quiere con la medida de seguridad es no castigar o no imponerle una consecuencia jurídica igual a una persona que se autodetermina, que sabe lo que hace y que actuó dolosamente con el fin, o bueno, no dolosamente, sino con el conocimiento de causa eh, sobre esa conducta. Si una persona tiene algún trastorno mental, va a ser objeto de una medida de seguridad. Esto también es muy, eh, podríamos decir que es un arma de doble filo, ¿cierto? Porque muchas veces sirve como estrategia de defensa de los apoderados judiciales o de las defensas, ¿cierto? Entonces, lo que comúnmente llamamos que hacen pasar por loco una persona que simplemente está totalmente cuerda, ¿cierto? ¿Con el fin de qué? De que no le impongan una pena principal o sustitutiva, ¿cierto? Son estrategias de defensa de hacer pasar por loco a la persona que se está defendiendo. Muchachos, ese ha sido el tema, ¿cierto? De las consecuencias jurídicas de la conducta punible. A continuación, vamos
a mostrar otras filminas, otras diapositivas, en donde vamos a hablar un poco sobre derecho penal especial. Es decir, vamos a hablar un poco sobre tipos penales. Vamos a hablar un poco sobre delitos en particular. Entonces, deme un momento, yo preparo esas diapositivas. ¿Tienen alguna duda con respecto a lo que hemos dado para comenzar con el otro tema? Si todo está claro, pues continuamos. Sí, profe. Listo. Denme un segundo, ya les, les presento las otras diapositivas. Muchachos, ¿ven las diapositivas? Sí, claro, Sí, profesor, sí se profe. ven. Listo. Entonces, ahorita vamos a hablar un poco sobre derecho penal especial. Ya hemos hablado o hemos abordado en anteriores clases sobre introducción al derecho penal, ¿cierto? Que es nuestra guía de aprendizaje, pero hay unos temas que son de índole de derecho penal general que también los abordamos. Ahora vamos a hablar, que también se encuentra en la guía de aprendizaje y en el cronograma de actividades que pues se les socializó un poco sobre derecho penal especial. Es decir, vamos a dar algunos conceptos y características eh, de los delitos en particular. ¿Listo? Este de los delitos en particular lo podemos encontrar en el Código Penal, es decir, la Ley 599 del 2000, a partir del artículo 101. ¿Listo? Así se denomina ese título, de los delitos en particular. Podemos decir que es la parte especial del Código Penal. Entonces, vamos a tocar los tipos penales que yo pues considero, o de pronto lo que nos dé el tiempo, de algunos tipos penales, que pues son los más renombrados en nuestra sociedad.
El primero, el homicidio, ¿cierto? El homicidio lo encontramos tipificado en el artículo 103 de nuestra ley 599 del 2000, es decir, nuestro Código Penal. Este delito, ¿cierto? El homicidio, podemos decir que se define como la muerte de una persona. Vamos a hablar, es decir, un hombre, ¿cierto? Pero específicamente de una persona. Ahorita hubo una modificación en cuanto a esto del homicidio, si es hombre o es mujer, ¿cierto? Si de pronto se comete la conducta por el simple hecho de ser mujer y se le conoce como feminicidio. Pero entonces vamos a hablar del homicidio. Entonces el homicidio será la muerte de un hombre cometida injustamente por otro. Es decir, en donde se vulnera o en donde se violenta la vida de una persona. Entonces, esta definición nos da o nos deja claro que para que pueda imputarse el delito de homicidio, debe haber una muerte, ¿cierto? Debe haber un cuerpo de una persona, debe haber un fallecido, debe haber un occiso. Si no hay un occiso, no podemos hablar de un homicidio. Si no hay un muerto, si no hay un cuerpo de una persona, no podemos hablar de homicidio. Si una persona desaparece, hablaremos de desaparición. Pero si no encontramos el cuerpo, no podemos hablar de homicidio. El delito de homicidio exige la vida como atributo del sujeto pasivo. Es decir, que el bien jurídico tutelado por el Estado, ¿cierto? Será la vida. En este caso, la vida es el bien jurídico tutelado por el Estado al cual se le protege, y que la sanción será una imposición de una sanción penal, de una condena. La sanción de este artículo será de pena de prisión, ¿cierto? Será de pena de prisión. Y por muerte, jurídicamente hablando, podemos entender que es la supresión de las funciones vitales del cuerpo, ¿cierto? La muerte del cerebro o la muerte del corazón, ¿cierto? La detención o la muerte cerebral o vamos a decir que el, el pare o sí, el cese de las funciones del corazón. Y obviamente a raíz de eso va a terminar la respiración. Muchachos, el homicidio puede ser doloso, culposo, preterintencional. Entonces, el homicidio será doloso cuando una persona actúa con la voluntad de realizarlo y que esta persona se puede autodeterminar para cometer esa conducta. Será culposo el homicidio cuando una persona incurra en No, no tiene homicidio las intenciones, profesor. cuando no hay intención o actúa con impericia o actúa con imprudencia en la comisión de ese delito. Allí no hay intención, él no quiere matar, no hay voluntad de matar, pero a raíz de una situación específica como la imprudencia, la impericia, ¿cierto? Pues sucede la muerte y aún así se ve abocado a una sanción penal. Muy bien, Mario. Y el preterintencional, que lo hablábamos mucho, yo quiero que alguien me diga qué es eso de homicidio preterintencional. ¿Qué me dice Andrés? ¿Cuándo cometo yo un homicidio preterintencional? ¿O qué me dice Ana? ¿O María José? Cuando se prepara el homicidio, profesor, o estoy equivocado.
No, cuando yo preparo el homicidio, cuando yo tengo una idea criminal y la consumo, eso es dolo. Ahí hay dolo. ¿Sí? No tiene nada que ver con preparación ni nada de eso. Preterintención, Ok, ok. la preterintención, dime Andrés. El homicidio preterintencional es cuando se actúa con la intención a provocar una lesión. Ujú, exacto. Entonces yo quiero lesionar y yo quiero es lesionar, pero por las circunstancias, por el caso en concreto, yo termino es asesinando a una persona. Entonces dimos el ejemplo de una persona, de una mujer que encuentra a su marido con otra en la cama, ¿cierto? Y le quiere hacer el reclamo o se entera eh, revisando el celular de que esta persona le está siendo infiel. A partir de eso, ella le hace el reclamo, ella tiene la intención de lesionar a su esposo o a su compañero permanente y lo que hace es darle una bofetada, darle un puño o con lo que ustedes quieran, con un palo, como ustedes quieran, pero ella no tenía la intención de matarlo. A raíz del golpe, él cae por las escaleras, se golpea la cabeza y muere, ¿cierto? Ella nunca tuvo la intención de matar, pero se consuma ese delito. Eso sí es un delito o un homicidio preterintencional. ¿Listo? Ahora, el homicidio también puede agravarse o la sanción puede ser un poco mayor, dándose o encuadrándose la conducta en un agravante. ¿Quién me colabora, por favor, con la lectura del artículo 104 de la ley del Código Penal? A ver, artículo 104. Que tenga el código en la mano. A ver, Mario, yo sé que tú tienes el Código Penal. Deme un segundo, profesor. Dale, te espero. Artículo 104. Artículo 104 de nuestro Código Penal. Circunstancias de agravación punitiva del feminicidio. Del homicidio. Acá me aparece feminicidio, profesor. Ah, ya, ya. Que Ujú, hay varios artículos 104. ujú. Aquí el primero que aparece es circunstancias de agravación. Sí, ese, que es del homicidio. La pena será de 400 a 600 meses de prisión si la Sí, conducta descrita en el artículo anterior se cometiera. sí, Paréntesis, penas aumentadas por el artículo 14 de la ley 890 de 2004 a partir del 1 de enero del 2005. sí. Primero, primera causal. En los cónyuges o compañeros permanentes, en el padre y la madre de la familia, aunque no convivan en un mismo hogar, en los ascendientes o descendientes de los anteriores y los hijos adoptivos y en todas las demás personas que de manera permanente se hallaren integradas a la unidad doméstica. Entre Sí, paréntesis, numeral modificado por el artículo 26 de la ley 1257 de 2008. listo. Segundo, Vamos, para preparar. vamos Ok, por numerales para explicar. ok. Entonces tenemos que no es lo mismo, ¿no es cierto? No es un homicidio igual matar a una persona que no conocemos o que no tenemos ningún vínculo familiar a matar a tu mamá, a tu papá, a tu hermano, a tu tío, a tu primo, ¿cierto? Si ustedes ven, el artículo 103 nos habla de una pena, ¿cierto? ¿Cuál es la pena? Creo que es de 13 a 25. Mario, corrobora, porfa, la pena del artículo 103 que es el homicidio.
por favor. Continúo, profesor. Por favor, el artículo 103, ¿cuál es la sanción, la consecuencia jurídica? Ya que tengo acá el código, a ver, pásame el código. El que mate a otro Sí, incurrirá en prisión de 208 a 450 meses. listo. Entre Entonces paréntesis, tenemos, penas aumentadas. ajá, entonces tenemos que es de 208 a 450, ¿cierto? Entonces, en las circunstancias de agravación será de 400 a 600, es decir, el mínimo de la pena pasa de 100, de 208 a 400, o sea, es el doble. Y, el máximo de la pena pasa de 450 a 600, es decir, es una pena bastante alta. Entonces, si tú vas o si tú pretendes matar o si una persona pretende matar a un familiar, pero piense dos veces porque es un poco alta esa pena. ¿Listo? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que hay circunstancias en las cuales será más grave el homicidio. ¿Listo? Numeral 2, Mario, porfa. Disculpa que te interrumpí. ¿Me escucha, muchachos? Sí, claro, profesor. Bueno, por favor, Mario, el numeral segundo. Ya hablamos del primero, del artículo 104. Para preparar, facilitar o consumar otra conducta punible, para ocultarla, asegurar su producto o la impunidad para sí o para los compartícipes. Copartícipes. ¿Sí? Bueno, este segundo agravante refiere a que si yo le sesgo la vida de una persona con el fin de ocultar otra conducta punible, por ejemplo, si yo me estoy hurtando o me estoy apropiando de bienes del Estado y una persona me descubre, ¿cierto? O es el que me investiga y yo a raíz de eso cometo homicidio en su persona, será un homicidio agravado o en circunstancias de agravación punitiva. Si yo, por ejemplo, eh, mato a una persona con el fin de después apropiarme de sus bienes, también será una circunstancia de agravación punitiva. Entonces a eso se referencia ese artículo. Mario, por favor, colabórame con la cuarta. Vamos a la cuarta. Por precio, promesa, remuneratoria, ánimo de lucro o por otro motivo, abyecto o fútil. Listo. Muy bien. Cuando hablamos de promesa remuneratoria, ¿cierto? Promesa, precio o promesa remuneratoria, tenemos que llevarnos o tenemos que dirigirnos al popular sicariato. Entonces, estas personas, por lo general, ¿cierto? O siempre concurren en estas circunstancias del homicidio por un precio o promesa remuneratoria, es decir, una dádiva o un precio en dinero. Entonces, ahí será homicidio con agravante, homicidio agravado. Pero este artículo hace referencia a otra clase de homicidio, ¿cierto? Que ya no será la promesa, sino el abyecto o fútil. ¿Qué es un homicidio abyecto o fútil? Es la popular intolerancia. Entonces yo voy caminando y por error una persona me pisa el zapato y me lo ensucia, ¿cierto?
y esa persona a raíz de que le ensucia el zapato saca un revólver y me mata. Eso es un homicidio con motivo abyecto o fútil, la popular intolerancia. Ese señor no tenía por qué sacar el revólver y matarme por simplemente yo haberle ensuciado el zapato. ¿Ves? Es decir, no tener un motivo real o incitatorio con el fin de cometer un homicidio. Vamos a la sexta, Mario, por favor. Con sevicia. Con sevicia. Cuando hablamos de sevicia, nos referimos a imponerle al sujeto activo o la víctima una carga más allá de lo debido. Entonces, es simplemente ocasionarle un dolor innecesario a una persona. Entonces, el ejemplo más claro es cuando yo le propino 8 impactos de bala a una persona, cuando puede ser suficiente simplemente un impacto en la cabeza para asesinar, ¿cierto? Entonces, son despliegues innecesarios y que le provocan a la persona un sufrimiento innecesario. O el ejemplo también puede ser propinarle 100 puñaladas, ¿cierto? A una persona con el fin de asesinar. Eso no es necesario. Eso se llama sevicia o actuar con crueldad, ¿cierto? Bueno, muchachos, eso es el homicidio. Creo que quedó muy claro. Vamos a hablar entonces de el secuestro. El secuestro, muchachos, lo encontramos tipificado en el artículo 168 de nuestro Código Penal, ¿cierto? Aquí les pongo el secuestro extorsivo porque vamos a diferenciar qué es secuestro y qué es secuestro con lo que es secuestro extorsivo. Muchachos, el secuestro simple, vamos a hablar de secuestro simple, se comete solamente cuando se arrebate, se quite o se tome con violencia a una persona. Eso es secuestro. ¿Sobre qué clase de bienes jurídicos recae el secuestro? Sobre las personas. ¿Cuál es el bien jurídico? La libertad de esa persona. ¿Listo? La libertad. Bueno, el secuestro es uno de los delitos que podemos decir en los cuales encontramos unas prohibiciones explícitas en la ley. Cuando una persona secuestra a otra, el sujeto activo de la conducta punible no va a poder acceder a los beneficios o subrogados penales. ¿Listo? Porque este delito de secuestro se considera muy grave para la sociedad. Y unos doctrinantes lo han denominado como repugnante, una de las conductas más repugnantes en la sociedad. ¿Qué bien jurídico tutelado protege? La libertad personal de los individuos. Vamos a hacer lectura del artículo 168, por favor, Mario. ¿Cuál artículo, profesor? 168. (168) Secuestro simple. Secuestro simple. Dale. Es que con propósitos distintos a los previstos en el artículo siguiente, arrebate, sustraiga, retenga u oculte a una persona, incurrirá en prisión de 192 a 360
meses y multa de 800 a 1.500 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Listo. Entonces, tenemos que el delito de secuestro tiene como verbos rectores sustraer, arrebatar, ¿cierto? A la persona con violencia. Entonces, u ocultar, ¿cierto? Entonces, sustraer, es decir, entro a una casa y sustraigo a una persona que posteriormente puedo ocultarla. Ese es el delito de secuestro, simplemente impedirle a esa persona que ejerza su derecho de la libertad. Imponerle una carga de someterse a estar en un lugar sin la voluntad o el consentimiento de la misma. Este secuestro, ¿cierto? Este secuestro simple tiene diferencias marcadas con lo que es el secuestro extorsivo. Entonces vamos a leer el artículo 169, Mario, por favor. Secuestro extorsivo. El que arrebate, sustraiga, retenga u oculte a una persona con el propósito de exigir por su libertad un provecho o cualquier utilidad, o para que se haga u omita algo, o con fines publicitarios o de carácter político, incurrirá en prisión de 320 a 504 meses y multa de 2.666.66 a 66.000 salarios mínimos. Listo. Entonces vemos primero, la pena o la sanción, la consecuencia jurídica es más grave cuando el secuestro sea extorsivo. ¿Listo? El secuestro extorsivo tiene dos, dos presupuestos, ¿cierto? Primero, el arrebatar o sustraer a la persona. Eso sería parte también del secuestro simple. Pero ¿qué caracteriza el secuestro extorsivo del secuestro, o qué diferencia el secuestro extorsivo del secuestro simple? La manifestación de obtener un provecho o utilidad económica. Esa es la diferencia que existe entre el secuestro simple y el secuestro extorsivo. Entonces, en el primero simplemente yo sustraigo, arrebato y oculto a una persona, y en el otro yo hago lo mismo, pero además hago la llamadita a la familia pidiéndole, exigiéndole a cambio, podría ser de la vida o a cambio de otra situación, ¿cierto? Que se le envíe o se le haga llegar dinero, ¿cierto? Ese beneficio puede ser propio o para un tercero. No hay problema con eso. Eso es, muchachos, el secuestro simple, artículo 168, y el secuestro extorsivo en nuestra norma sustantiva penal. Vamos a hablar ahora de los delitos contra la integridad, la libertad, la integridad y la formación sexuales. Aquí va a quedar claro diferencias marcadas entre los delitos más importantes que van en contra de este bien jurídico tutelado. Primero, acceso carnal violento. Artículo 205 de la ley 599 de 2000. Mario, ¿me colabora, por favor? ¿Cuál es el artículo? Disculpe, profesor. 205. Acceso carnal violento. El que realice acceso carnal con otra persona mediante violencia incurrirá en prisión de 12 a 20 años. Listo. El acceso carnal violento se encuentra tipificado en el artículo 205 del Código Penal, ¿cierto? La ley 599 del 2000. En este tipo penal se distinguen dos acepciones o dos figuras
importantes. Primero, el acceso carnal. Segundo, la violencia. Entonces, este delito podemos enmarcarlo dentro de los delitos que conocemos o dentro de la clase de delitos que conocemos como la violación. ¿Por qué? Porque se accede a una persona o se comete un delito sexual con violencia. Para poder entender lo que es el acceso carnal violento, primero tenemos que saber qué es el acceso carnal. Y el acceso carnal es simplemente la penetración, ¿cierto? Puede ser con el miembro viril de la persona, del sujeto activo, ya sea por vía anal, vaginal u oral. Esa penetración por esas cavidades puede ser cometida no solamente con el miembro viril del delincuente, sino que también puede ser cometido con cualquier otra parte del cuerpo humano, es decir, dedos, ¿cierto? Cualquier parte del cuerpo, o con un objeto. Lo que se ataca o lo que se tipifica en este caso es el acceso, ¿cierto? La penetración que hay por parte del agente, del sujeto activo, para con la víctima. Es decir, la defloración, la introducción en las partes íntimas de esa persona. El simple acercamiento o el puro contacto externo, ¿cierto?, del miembro viril o de cualquier objeto o parte del cuerpo no es suficiente para poder decir que hay un acceso carnal violento, ¿cierto? Porque si no hay una penetración no podemos hablar de acceso carnal violento. Tiene que existir o es esencial la penetración física. Si no hay penetración física no podemos hablar de acceso carnal violento. Y el otro es la fuerza, ¿cierto? El otro, la otra acepción o noción es la fuerza. O la violencia. Entonces, simplemente es obligar o imponerle a esa persona la carga a través de la fuerza de penetrarla, ¿cierto? Sin voluntad de ella. Aquí hay que tener claro que en estos casos de violación, la violencia refiere o es consecuencia del no consentimiento de esa relación sexual. ¿Listo? Aquí hay violencia porque no hay consentimiento de esa relación íntima. Algo que tienen que tener muy en cuenta. Esa fuerza, esa violencia puede ser tanto física como mental o psicológica. ¿Ves? No solamente tiene que ser física. Entonces vemos o vamos a hablar del acto sexual violento. Artículo 206 de la ley 599 del 2000 de nuestro Código Penal. ¿Me colaboras, Mari, por favor? 206. Acto sexual violento. Acto sexual violento. El que realice en otra persona acto sexual diverso al acceso carnal mediante violencia incurrirá en prisión de 8 a 16 años. Listo. Entonces vemos que en este caso ya lo que se castiga no es el acceso, ¿cierto? Si no hay penetración, no hay acceso. Eso ya lo explicamos. Pero si, por ejemplo, nosotros usamos la violencia, ¿cierto? La fuerza, y lo que hacemos es no penetrar, pero hacemos actos sexuales. ¿Qué es un acto sexual? Actividades sexuales sin penetración, besos, caricias en partes íntimas. Eso es el acto sexual con violencia. Eso también se encuentra tipificado en la ley penal. Hay que tener claro que esos actos sexuales o ese acceso carnal violento siempre recae sobre personas que no consienten, ¿cierto? Que no quieren que suceda esa situación. Ahora, los actos sexuales abusivos o de los actos sexuales abusivos requiere o recae sobre personas que sí consienten, pero que para la norma
son tenidos como inimputables, es decir, que ellos no pueden consentir ello, puesto que la ley ha determinado que son incapaces. No son imputables, son inimputables impúberes. Acceso carnal abusivo con menor de 14 años. Ese tipo penal lo encontramos en el artículo ya les digo, muchachos. Es el Artículo 208. 208 del Código Penal. Gracias, María. Léelo, por favor. El que acceda carnalmente a persona menor de 14 años incurrirá en prisión de 12 a 20 años. Listo. Entonces vemos que aquí encontramos la característica de la penetración. Listo, aquí hay penetración. Hay una relación sexual entre una persona y otra. Listo, eso hay penetración, ya sea oral, vaginal o en cualquier parte del cuerpo, oral, ¿cierto? ¿Qué otra característica? El abuso. En este caso, hay un consentimiento por parte de ese menor de 14 años. Pero como la ley tiene a ese menor como incapaz, como deja como imposible que esa persona otorgue consentimiento para esa relación sexual. ¿Ves? Lo tiene como incapaz. Entonces aquí lo que realmente se castiga es aprovecharse de ese menor o de esa menor para accederlo carnalmente por su edad, por su edad. Eso hay que tener mucho cuidado con eso porque hay personas, hay mujeres o hay hombres que no aparentan su edad, ¿cierto? No aparentan su edad, son menores, pero aparentemente o la apariencia que tienen hacia la sociedad es que son mayores. Entonces, de pronto, esa persona que se mete en una relación sin saber que es menor de edad, se puede estar metiendo en un lío bastante grave. Entonces, aquí lo que se castiga es el no consentimiento que puede dar esa persona para tener una relación sexual con penetración. Profe, una pregunta. Cuéntame. Y si por dicha razón una persona se mete con un menor de 14 años y este no aparenta la edad, engañando a este, eso no es excusa para, para que no sea sentenciado por este, por este, por Por el ese acceso delito. penal, por este delito. Bueno, eso hay que probarlo, ¿cierto? Eso hay que demostrarlo, porque puede, por ejemplo, puede incurrir en un error de derecho o un error de hecho, ¿cierto? Pero sí hay que probarlo. Eso es probando. Pero inicialmente las pesquisas, las investigaciones se van a hacer y por lo menos te verás abocado, diría yo, a una medida de aseguramiento. ¿Listo? Si, por ejemplo, muchas veces sucede esto, muchachos, la persona eh, queda incluso embarazada, ¿cierto? Y esa persona no denuncia porque sabe que lo que le acarrea a su pareja es muy grave. ¿Listo? Pero en el caso de que una persona aparente una edad diferente, tiene que probar que él no sabía eso. ¿Listo? Que incurrió en ese delito, pero teniendo en cuenta que fue objeto de un error. ¿Listo? Un error. Puede ser que salga avante de esa situación, pero también puede que se haya demostrado lo contrario. Bueno, artículo 209 del Código Penal. Actos sexuales con menor de 14 años. Mario, por favor. El 209, profesor. Sí, 209, por favor. El que realizare actos sexuales diversos del acceso carnal con persona menor de 14 años o en su presencia o la induzca a práctica sexual incurrirá en prisión de 9 a 13 años. Listo.
Entonces, lo que se castiga en este delito es ya no la penetración, sino actos sexuales. Recuerden que ya habíamos hablado anteriormente de actos sexuales con violencia. Ahora acá se castiga ese acto sexual, ese toqueteo, eso con un menor de edad o con una menor de edad. ¿Listo? ¿A raíz de qué? Pueden ser consentidos, sí, ¿cierto? Pero muy a pesar de que ese menor consienta, la ley establece que él no está en capacidad de consentir ello y por ende se tipifica ese delito. Creo que está muy claro ello. Y si esto en el acto sexual viene siendo un familiar, incurriría con el mismo delito, la misma condena. Sí, es el mismo porque ahí no estamos hablando de que sea familiar o no, sino que se incurre en la conducta. ¿Listo? Bueno. Okay. Delitos contra el patrimonio económico. Ya con esto finalizamos nuestra clase de hoy y por ende, pues nuestra guía de aprendizaje. Entonces, vamos a hablar del hurto, que es uno de los delitos que también vemos mucho en nuestra vida cotidiana. El hurto, muchachos, lo encontramos tipificado en el artículo 239 de nuestro Código Penal. Mario, ¿me colaboras, por favor? Ya para finalizar. ¿Cuánto? 239. Hurto, ¿lo puedo leer? Dale, Andrés, si tú gustas, pues leer. Ya Mario Hurto. tiene que estar agotado. El poder de una cosa mueble ajena con el propósito de obtener provecho para sí o para otro incurrirá en prisión de 2 a 6 años. La pena será de prisión de 1 a 2 años cuando la cuantía no excede a 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Listo. Entonces vemos que el hurto tiene unos elementos esenciales que lo configuran, ¿cierto? Unos elementos esenciales de ese delito. Primero, el verbo rector es apoderarse, ¿cierto? ¿De qué? De una cosa mueble ajena. Por favor. De una cosa mueble ajena, es decir, sustraer de la posesión que tiene una persona de ese bien mueble, de esa cosa mueble. Otra característica debe ser una cosa ajena. Si yo, por ejemplo, cojo mi computador y me lo llevo, eso no es hurto, ¿cierto? Tiene que ser un bien ajeno de otra persona. Y obviamente debe ser con un propósito de un provecho patrimonial, ya sea para mí o para un tercero. Eso creo que está más que claro. El hurto tiene unas modalidades. Hay circunstancias o hay causales que encontramos en donde, dependiendo del caso en concreto, esa, por favor, el micrófono, Alba. Hay circunstancias en donde, dependiendo del caso en concreto, se va a calificar o se va a agravar la conducta. ¿Listo? Entonces, vamos a leer el artículo 240, por favor. Artículo 240 del Código Penal. 240. Sí. Bueno, este artículo es modificado. Ya va. Hurto calificado. La pena será en prisión de 3 a 8 años. Si el hurto se cometiere, aquí hay unas causales, ¿verdad, Leo? Sí. Bueno, primero, con violencia sobre las cosas, colocando a la víctima en condiciones de indefensión o inferioridad o aprovechándose de tales condiciones, mediante penetración o permanencia arbitraria, engañosa, clandestina, en lugar habitado o en sus dependencias inmediatas,
aunque allí no se encuentren sus moradores. Con el escalamiento o con llave sustraída o falsa, ganzúa o cualquier otro instrumento similar, o violando o superando seguridades electrónicas u otros semejantes. La pena Listo. será en prisión de 4 a 10 Vamos, años cuando se comete con violencia sobre la gracias, persona. gracias, Andrés. Bueno, entonces vemos que dependiendo de las circunstancias, el hurto será calificado. Entonces, si una persona hurta utilizando violencia, será hurto calificado. Si se coloca a la víctima en condiciones de indefensión, será hurto calificado. Si yo llego y le pongo un revólver, será hurto calificado. Si yo me meto a una casa a hurtar, o sea, penetro en una vivienda, será hurto calificado. Y si uso una llave maestra o ganzúa o cualquier situación de esta, también será hurto calificado. ¿Listo? Dependiendo del caso en concreto, será hurto calificado. ¿Cuándo será hurto agravado? Artículo 241. A ver, Andrés, ya para finalizar. Ok, artículo 241. Circunstancias de agravación punitiva. La pena imponible, de acuerdo con los artículos anteriores, se aumentará de una sexta parte a la mitad si la conducta cometiere aprovechando calamidad, infortunio o peligro común, aprovechando la confianza depositada por el dueño, poseedor o tenedor de las cosas en la gente, valiéndose de las actividades inimputables por personas disfrazadas o adquiriendo calidad supuesta o simulando autoridad o invocando falsa orden de la misma. Hay una gran cantidad, profesor. ¿Cómo? Hay 15, los leo todos. No, ya es suficiente. Gracias, Andrés. Bueno, miren, entonces dependiendo de las circunstancias será hurto agravado, es decir, se va a agravar la conducta y se va a agravar la pena. Entonces, si yo me aprovecho de una calamidad o infortunio o peligro común, ¿cierto? Por ejemplo, hay una zonada y aprovecho esa zonada para hurtar cosas, será hurto agravado. Si yo me aprovecho de la confianza de una persona y entro y hurto una cosa que él tenía en su lugar, será hurto agravado. Eh, si yo utilizo un inimputable para que hurte una situación o una cosa mueble, será hurto agravado. Si yo voy eh, a una terminal de transportes o a un aeropuerto y me hurto un equipaje, será hurto agravado. Entonces ven que cada una de estas situaciones van describiendo cuándo será calificado o cuándo será agravado. Entonces yo lo que hay que hacer es determinar el caso en concreto, estudiar el caso en concreto y de esa manera ustedes pueden enmarcar cada una de esas circunstancias de calificación o de agravación. Entonces, muchachos, ya con con el, sí, cuéntame, dime. Eh, existe, tiene que existir una gran suma de dinero robada para poderse llamar hurto. O No, sea, por ejemplo, si yo me robo 50,000 pesos o 20,000. no, eso es hurto. Todo eso es hurto. Vamos a aclarar eso. Por favor, léeme el artículo. Obviamente, no va a ser lo mismo que tú te robes 50,000 pesos que te robes 10 millones. Eso hay que tenerlo claro. Pero si tú te robas 10,000 pesos, si tú te robas 20,000 pesos, si te robas 50,000 pesos, eso es hurto. ¿Listo? Obviamente hay que sopesar ahí lo de la antijuridicidad, pero de que se encuentra tipificado, sí. Entonces, por favor, léeme el artículo. eh,
Artículo 268, Andrés. 268. Ok, 268. 268, 68. Circunstancias de atenuación punitiva. Me parece. Es eso. Sí, ese. Dale. Las penas señaladas en los capítulos anteriores se disminuirán de una tercera parte a la mitad cuando la conducta se cometa sobre cosa cuyo valor sea inferior a un salario mínimo legal mensual, siempre que la gente no tenga antecedentes penales y que no haya ocasionado graves daños a la víctima, atendida su situación económica. Gracias. Ahora lee el artículo 269. Bueno, artículo 269. Reparación. El juez disminuirá las penas señaladas en los capítulos anteriores de la mitad a las 3/4 partes sin antes de dictarse sentencia de primera o única instancia. El responsable restituyere el objeto material del delito a su valor e indemnizará los perjuicios ocasionados al ofendido o perjudicado. Gracias, Andrés. Entonces vemos que muy a pesar de que tú me dices que como ejemplo que sean 50,000 pesos, vemos que las circunstancias del hurto, dependiendo de la cuantía, serán diferentes si son o no superiores a un salario mínimo legal mensual vigente. Listo, si es superior, no podrá aplicarse esa atenuante, es decir, no puede disminuirse la condena o la pena. Ahora, si la persona, si el delincuente, ¿cierto? El ladrón restituye el valor de lo que hurtó o lo hurtado, también hay otro beneficio, hay otra atenuante, ¿cierto? Entonces, aunque sean 50, 100, 200, ¿cierto? Será hurto. ¿Por qué? Porque 50 tipificado en el Código Penal. Eso no se diferencia por cuantía ni nada, sino que dependiendo de la cuantía van a haber unos beneficios, los cuales disminuirán la pena. ¿Listo? La sanción o la consecuencia jurídica. ¿Claro eso, muchachos? Bueno. Sí, profe. Sí, claro, profesor. Bueno, entonces, muchachos, este ha sido el final de nuestra guía de aprendizaje. Ha sido un placer acompañarlos en este curso de introducción al derecho penal. Espero que hayan disfrutado ustedes también. Hemos aprendido juntos muchas cosas. Recuerden que su próxima guía de aprendizaje es criminología. Aún no sabemos si pues le toca conmigo. Ojalá que sí, para seguir pues compartiendo conocimientos. Y sin antes agradecerles por la atención prestada en este mes que hemos pasado juntos y deseándoles lo mejor para su proceso académico y profesional. Que pasen un feliz resto de tarde y nos vemos en otra ocasión. Gracias. Bueno, profe, respecto al trabajo que me falta, que es el loop, lo estaré subiendo para ahí en horas de la noche cuando ya lo termine. Listo. Eh, Listo, claro. No hay ningún problema. por mi Claro. situación, yo usted está. Sí, claro, no te preocupes. Bueno, Entonces, mejórate y nos vemos. Hasta luego, Mario. Hasta luego, gracias. Andrés. Profesor, hasta luego. Muy amable yo. Gracias por todo. Listo, Mario. Igualmente.